En las próximas décadas, el cambio tecnológico transformará nuestros trabajos y nuestros hábitos, pero también nuestra existencia a un nivel más profundo. La introducción de tecnologías disruptivas en el ámbito de la salud extenderá la esperanza y calidad de vida de las personas a nuevos límites. El químico Alberto Díaz es un pionero de la biotecnología en el país y nos explica los fundamentos de esta transformación que comenzó a partir de la decodificación y la manipulación de la información genética. La biotecnología aplicada al diagnóstico y la elaboración de medicamentos revolucionó las ciencias de la salud y permitió la emergencia de un nuevo actor, el investigador innovador, el Frente de Empresas de Base Científico-Técnica. En precisión respecto a lo que en un tiempo se llamó biotecnología moderna, que comienza hacia mitad de 1970, hacia fines de esa década, es la aplicación de elementos biológicos, las células o sus componentes para producir bienes y servicios. Esa es una definición amplia. Entonces, por ahí entra lo que es la cerveza, por ejemplo, biotecnología, las vacunas que hacía Pasteur es biotecnología. Lo que cambia, y esto pega un golpe muy fuerte, digamos, por dos razones, pero la primera es que a fines de los 70 se describen trabajos que es lo que lleva a lo que se llama ingeniería genética. La posibilidad de poder aislar un gen de algún organismo vivo, introducirlo fundamentalmente en un microorganismo para hacer un producto. Cuando yo digo aislamos un gen de un organismo vivo, el gen es información, es como tener un programa en la computadora. ¿Cómo se manifiesta ese gen? Produciendo una proteína. Nosotros, todos los organismos vivos, nosotros mismos, somos y actuamos y nos movemos básicamente por proteínas. Entonces, para tenerlo más ejemplificado lo que es la ingeniería genética, le saco del páncreas de un ser humano, pero o luego una biopsia o falleció, o sea, no estoy haciendo ninguna tortura. Saco del páncreas de un ser humano el gen que codifica para la insulina humana, se le introduzco en una bacteria, una de las más comunes para la industria, y hoy está de moda también por otras cosas, que se llama Escherichia coli. Y entonces la bacteria la pongo en el laboratorio y crece y me produce una proteína humana, que es insulina humana. Entonces esto es ingeniería genética, yo agarro gen de un organismo y lo pongo en otro organismo. Como estoy pensando en cosas industriales, y de producción, en este caso producir medicamentos, lo hago en bacterias que se puedan cultivar fácilmente y en grandes volúmenes. Entonces, lo que antes no se podía hacer, porque no había insulina humana. Estaba insulina de cerdo, insulina de vaca. Pero lo que es bueno saber es que antes estas cosas se sacaban de organismos animales, con los problemas que pueden tener eso, y estás limitado. En cambio ahora, yo manejando la información genética, lo que quiero, lo pongo en un microorganismo y fabrico lo que yo quiero. Con ciertas limitaciones lo puedo fabricar. Y de ahí en más se siguieron entre investigaciones a ver qué otra cosa se puede producir, qué otras cosas puedo hacer. Y empezaron a salir una cantidad de medicamentos que cambiaron la industria. Porque es que la industria farmacéutica no era industria biológica, salvo algunas cosas que fabricaban vacunas, las vacunas tradicionales, sarampión, rubiola. Todo eso que también es biotecnología, eso. Y esto es lo que enseñamos en todos lados. Ojo, no solo lo moderno es la biotecnología, es todo. Si te resuelve un problema, en este caso de salud, y además la industria crece, es biotecnología. La gran evolución de la biotecnología y su impacto se fue dando no solo por el conocimiento científico que se tenía, sino por la formación de empresas, lo que se llaman empresas tecnológicas, empresas creativas. El startup aparece mucho después, pero son las empresas, o sea, que los investigadores, y el fuerte de todo lo que es la biotecnología, en todo, pero especialmente en el campo médico, es Estados Unidos. Y ahí empieza a desarrollarse a través de investigadores, pero con algunos empresarios que muchos no entendían si esto iba a funcionar bien o no,
pero que les parecía que había algo que hacía ruido. Bueno, y le fue exitoso. Y después siguió. Entonces se crearon varias empresas en Estados Unidos, después fue creciendo como modelo en el mundo, aunque no es igual en otros lados porque no es la misma estructura que se tiene, pero esta cosa de el investigador transformado en empresario. Por ahí no se transformó en empresario, pero trabajaba dentro de una empresa. Y esto es muy necesario y es un fenómeno que trajo la biotecnología. No quiere decir que en otros sectores no existan, Silicon Valley es conocido, pero en el caso de la biología no existía, sino que era que alguna gran empresa o un investigador pasaba a integrar una empresa, se metía dentro del programa de investigación y desarrollo y estaba allí. En cambio, este fue un fenómeno nuevo, y tal es así que hubo un famoso investigador y empresario, que creo una de las principales empresas de Estados Unidos, que dijo, menos mal que en la industria farmacéutica no conocía de biología molecular, porque si no la biotecnología no hubiera existido. Y se refería a esto, porque hubieran llevado una cosa así y los monstruos, digo monstruos en el sentido de grandes empresas, tienen sus inercias para entenderlo. Entonces, en cambio, las empresas chicas y que se van creando, entienden del fenómeno y buscan la manera de empresarial, ya sea financieramente, pero además de organización de empresa. Porque hay que entender, el empresario de estas nuevas empresas tiene que entender el idioma del investigador, su cultura, sus locuras, y también la del empresario, y los tiempos, y las regulaciones, y todo eso. Todo esto creó un nuevo aspecto cultural, que, salvando distancias, en Argentina tenemos mucho más chico, pero se ha ido creando en otros países de América Latina, exceptuando el caso de Cuba, que es muy especial, que se desarrolló a nivel del Estado y es el caso más exitoso en América Latina. Pero a lo que voy respecto de la economía, la industria, etcétera, trajo un nuevo fenómeno, esto de unir, digamos, los dos saberes y juntarlos de manera activa y exitosa. Avances provenientes de otros campos reformulan las prácticas clínicas. El médico cirujano Wenceslao Villamil, responsable de la unidad de cirugía robótica del Hospital Italiano, nos presenta el robot Da Vinci, un sistema quirúrgico que permite realizar operaciones de gran complejidad con alta precisión a través de pequeñas incisiones. La urología es un área de la medicina en la cual está muy relacionada con la tecnología, desde procedimientos sencillos endoscópicos a procedimientos percutáneos más complejos. En el año 2001 yo estaba terminando mi residencia acá en el hospital y surgía la cirugía laparoscópica en urología, más desarrollada quizás en la cirugía general, pero se empezaba a desarrollar en urología, y surgía también un poco en el mundo la cirugía robótica, la cirugía asistida por computadoras, y es así que empecé a inclinarme por ese área, y terminada mi residencia tuve que viajar para hacer alguna formación en cirugía robótica. La cirugía robótica, o mal llamada cirugía robótica, es una cirugía asistida por computadoras. Es una cirugía en la cual toda la operación la desarrolla un cirujano, y a diferencia de estar colocando sus manos dentro del abdomen de un paciente, está mirando a través de unos binoculares y un aparato que fue previamente colocado en el cuerpo del paciente va a ser comandado por el cirujano desde una consola de mando. La cirugía siempre la va a hacer un cirujano. La cirugía está bajo el mando del cirujano, que en vez de tener sus manos adentro va a trabajar con instrumentos pequeños que fueron colocados por punciones pequeñas y por una cámara que ingresa a través de unos introductores dentro del cuerpo del paciente. La principal ventaja que tiene esta tecnología es que nos permite hacer, antes se hablaba que para hacer a grandes cirujanos grandes incisiones. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las grandes incisiones producen dolor, las grandes incisiones infectan, las grandes incisiones requieren un mayor tiempo de recuperación de nuestros pacientes. Entonces sabemos que cuando más pequeñas sean nuestras incisiones, menos va a ser el dolor que el paciente tenga y más rápida va a ser la recuperación que el paciente tenga. Un gran avance que tuvo la medicina fue la cirugía laparoscópica, que permitió y sigue permitiendo hacer cirugías a través de incisiones mínimas, produciendo una recuperación más rápida del paciente. Muchas de esas cirugías son complejas para hacer en forma laparoscópica, y este instrumento, el robot Da Vinci, que es el único aprobado hasta el momento por la FDA,
Es una máquina que nos permite hacer cirugías complejas a través de incisiones pequeñas. Facilita el trabajo del cirujano para hacer cirugías de mayor envergadura a través de pequeñas incisiones. Inicialmente, los primeros trabajos en cirugía robótica estaban destinados en los Estados Unidos para que los médicos puedan operar soldados que están en el campo de batalla sin necesidad de estar el médico en el mismo campo de batalla y poder hacer cirugías a distancia. Eso, si bien la tecnología hoy en día lo permite, nunca se llevó a cabo, y lo que hicieron fue desarrollar brazos robóticos que eran muy hábiles y que permitían a través de incisiones pequeñas operar pacientes, y finalmente toda esa tecnología fue absorbida por una empresa llamada Intuitive, que desarrolla finalmente un robot que nos permite operar pacientes actualmente. Esta tecnología se puede usar para diversas patologías. Nosotros acá en el hospital lo utilizamos en el servicio de urología principalmente para el tratamiento de los cánceres localizados de la próstata. Esta cirugía nos permite hacer incisiones pequeñas, que los pacientes se recuperen más rápido, con poco sangrado y que vuelvan rápidamente a sus actividades diarias. Entre otras aplicaciones, también nos sirve para tener o tratar de tener los mejores resultados posibles y tratar de minimizar los efectos adversos que esta cirugía tiene. Cuando nosotros operamos un paciente con cáncer en la próstata, siempre existe un riesgo de que el paciente quede con algún grado de incontinencia de orina o que pueda llegar a perder la función eréctil. Este dispositivo nos ayuda a tratar de minimizar ese tipo de efectos adversos. Dentro de la urología, este dispositivo también se utiliza para el tratamiento de otros cánceres, como es el cáncer de vejiga, pudiendo no solamente extraer la vejiga del cuerpo, sino generar una vejiga nueva con el intestino, o hacer nefrectomías parciales para los tumores de riñón, sacar parte del riñón y reconstruir ese riñón una vez que fue resecado el tumor. En otras áreas de la medicina también es utilizado en cirugía pediátrica, es utilizado por los ginecólogos y es utilizado últimamente por médicos de otorrinolaringología que utilizan este robot para hacer tratamientos de tumores de base de la lengua, y muchos de esos pacientes, no es mi especialidad, pero sé que muchas veces hay que fracturar el maxilar inferior y abrir la boca del paciente para acceder a esos tumores. Este robot lo que nos permite es que a través de la boca, abriendo la boca del paciente sin necesidad de fracturar la mandíbula del paciente, se accede a lugares muy posteriores de la base de la lengua, teniendo esto una recuperación más rápida de los pacientes. El potencial de la biotecnología en el desarrollo de nuevas terapias supera lo alguna vez imaginado por la ciencia ficción. Valeria Bosio es doctora en química y dirige el BioMIT, un grupo de investigación que cuenta con el apoyo del CONICET. En su laboratorio desarrollan biomateriales que son utilizados en la reconstrucción de tejidos dañados. Mi nombre es Valeria Bosio, yo soy investigadora de CONICET. Estudié bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y estoy dirigiendo un grupo de investigación, el BioMIT, en donde nos dedicamos a estudiar biomateriales para ingeniería de tejidos. Pues bueno, podemos explicar un poquito más qué es exactamente todo lo que es el área de ingeniería de tejidos, pero usamos biomateriales de origen natural, ¿sí? O sea, biopolímeros en especial, y justamente por tener fuentes naturales entraría dentro de lo que se llama biotecnología. Biotecnología es muy amplio y cualquier proceso que requiera la presencia de un organismo vivo se puede considerar dentro de lo que es una tecnología bio.
Bueno, ¿qué es ingeniería de tejidos? Ingeniería de tejidos, muchas veces cuando nos preguntan qué estamos haciendo, lo relacionan directamente a ingeniería de tejidos textiles. Entonces ahí debemos hacer hincapié en que estamos pensando en tejidos humanos y tratando desde el laboratorio de ayudar al organismo a reparar aquellos tejidos que se hayan dañado. En especial, en nuestro laboratorio, en el BioMIT, lo que hacemos es trabajar con un biopolímero de base que tratamos de aplicar y explotar en sus usos, que es la seda de origen natural y principalmente asociado a la reparación de tejido óseo. O sea, elegimos un biomaterial de base para nuestros productos o digamos, nuestros sistemas de estudio y un tejido a reparar, que es el tejido óseo. Esta seda de origen natural, que es una proteína, es muy versátil. Nosotros la podemos manipular como para terminar obteniendo productos totalmente distintos, como puede ser un film, puede ser una esponja, pueden ser partículas. Entonces ahí en el laboratorio tenemos distintas líneas de investigación que las guiamos de acuerdo a una necesidad siempre, que es la de reparar tejido óseo, pero desde distintos ángulos. Entonces, por ejemplo, Emiliano Bertoli, que es un becario nuestro de CONICET, está trabajando en generar partículas híbridas de hidroxiapatita, que es una sustancia inorgánica, digamos, naturalmente, que participa en la construcción de hueso y que nosotros desde el laboratorio la mezclamos y justamente hacemos un composito o un nuevo material híbrido con seda de origen natural, esta proteína. Entonces, esas partículas queremos que polimericen y terminen generando un material que sea tan resistente como hueso. Ese es un desafío muy importante. Y queremos que justamente estas partículas de hidroxiapatita mezcladas con la seda actúen de iniciadores de ese sistema de polimerización o entrecruzamiento entre la seda para generar una estructura que soporte, que tenga cierta resistencia mecánica. Esa es una de las líneas. Otra de las líneas, también atacando hueso, tiene que ver con sistemas híbridos, donde ahí usamos materiales de distinta naturaleza, también inorgánicos. Ahí Victoria Machaín, ambos, tanto Emiliano como Victoria, son licenciados en biotecnología de la Universidad de La Plata. Victoria está trabajando más en lo que tiene que ver con sustancias inorgánicas, ya de soporte 3D, en donde la seda participa como una parte biológica de esa estructura, formando un híbrido. Ese híbrido entonces con parte inorgánica y parte biológica, justamente ya en una estructura tridimensional que nosotros podemos inclusive hacer por impresión 3D, que bueno, hacemos impresiones 3D con otros laboratorios, terminar generando un producto con una forma determinada para un daño particular en un paciente. En particular, nosotros trabajamos con gusanos de seda, que son los que producen este material que usamos como base para nuestros andamios, que van a ayudar a esta regeneración. Y digamos, lo interesante de los gusanos de seda y su producto, que es la seda, además de otras cosas que forman el capullo, de donde nosotros extraemos la seda, es que justamente esa proteína es una proteína que es biocompatible, por eso nosotros la podemos usar. O sea, no genera rechazo en nuestro organismo cuando hacemos un implante de este material. Y a su vez, podemos trabajar en lo que es la velocidad de degradación o biodegradación de esa seda una vez que está en el organismo humano. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros reconstituimos ese material, en vez de tener un monofilamento como es la seda para el uso textil, nosotros tenemos en realidad un polímero más chico, es decir, de unidades más pequeñas. ¿Cómo manejamos esa obtención nueva de este material? Nos va a indicar cuán fácil el organismo lo va a poder ir degradando y entonces qué tiempos o qué cinéticas de degradación vamos a encontrar. Entonces depende el organismo, digamos, el tejido que nosotros querramos justamente ayudar a que se recupere, cuánto tiempo necesitamos que ese scaffold o ese andamio esté en ese lugar hasta que las células propias del organismo lo reemplacen una vez que se vaya degradando y generen nuevo tejido propio. En esto hay algo muy interesante con todo lo que tiene que ver con impresión 3D, que es la bioimpresión 3D, en donde, por ejemplo, la seda, justamente estamos estudiando cómo hacer para que sea o se transforme en una biotinta. Es decir, la impresión 3D tiene distintos tipos de tecnologías alrededor y podemos usar plásticos, metales o biopolímeros. Para biopolímeros, usándolos como sustrato para hacer una impresión de un molde que nosotros querramos diseñar por computadora,
es un poco más complicado por una cuestión de viscosidad, de propiedades reológicas, de propiedades mecánicas que tiene el material, que pensarlo que es como si fuera un tipo de miel. Entonces se complica a la hora de generar un sistema que gelifique en el momento que uno quiera y que termine generando el biomaterial ya solidificado o gelificado, que va a ser nuestro andamio o scaffold. Pero bueno, se están haciendo estudios para hacer mezclas en donde copolímeros o sistemas híbridos de nuevos compositos ayuden a generar estas tintas para que sea apta para impresión 3D. El avance del conocimiento biológico y médico aporta todos los días nuevas estrategias para tratar los problemas de la salud humana. La promesa de una longevidad extendida parece concretarse, mientras surgen dilemas bioéticos sobre los usos adecuados de las técnicas médicas. Que mayor repercusión y se discute, y aunque a veces no se resuelve demasiado, pero está siempre presente de que surge, de que ha aparecido la biotecnología, son los temas éticos, lo que ha dado a desarrollarse una especialidad que se llama la bioética, por todas las ciencias de la vida y su aplicación social, ética y de responsabilidad. Bueno, porque uno hoy puede, bueno, de hace ya rato, uno puede seleccionar embriones para hacer la parte de reproducción. Uno puede pensar ciertos medicamentos para mejorar, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Está muy bien para los que tienen algún defecto, pero lo puedes usar para que yo sea más alto. Desgraciadamente no existía la hormona de crecimiento cuando yo era pibe. Pero hay un mal uso en todo caso. ¿Cuál es el uso adecuado que se tiene que dar? Solamente a los que tienen un defecto, o yo puedo hacer que mis hijos sean más altos. Y eso todavía no es de lo más complicado. De vuelta uno puede seleccionar y tratar de tener embriones que carezcan de determinada patología, lo cual si es para una familia algo y aplicado específicamente está muy bien, pero esto se puede hacer más masivo. ¿Y quién lo va a poder hacer? Porque uno de los temas que se trae es que antes lo que se llamaba eugenesia y que se seleccionaban las personas llamadas genéticamente buenas, era que lo hacía el Estado. Hoy lo puede hacer el Estado, pues básicamente lo va a hacer el privado. Si yo tengo plata, lo voy a poder hacer. Entonces puedo seleccionar algunas características que tengo o de embriones, etc. Entonces es un tema muy, muy agudo. Otra tendencia que está empezando a surgir ya hace tiempo, inclusive hay varios centros, más que nada en Estados Unidos, es que el hombre puede vivir eternamente. O por lo menos llegar hasta los 130 años, 150 años, porque se están estudiando cosas. Y ahora que te contaba esto, me acuerdo de un dibujito de Fontana Rosa, que mucho más inteligente, había dos viejitos que estaban ahí. Entonces la viejita le dice a su pareja, que será el viejito, dice, mirá, han anunciado por la radio que parece que los humanos vamos a poder vivir hasta los 130 años. Y el viejito le dice, ¿y qué hacemos hasta las 7 de la tarde? Va a haber cambios genéticos y de manipulación genética que no nos van a hacer inmortales, sino que nos van a hacer amortales. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y la tecnología va a seguir superándonos día a día y nos va a ir sorprendiendo a todos. Hay cosas que parecen ciencia ficción y que en pocos años comienzan a ser absolutas realidades. Entonces, los mayores cambios, creo yo, van a ir de la mano del genoma humano y de modificar genéticamente aquellas enfermedades que pueden ser modificadas. Quizás el cáncer es una de esas enfermedades que pueda ser modificada. Nuestros pacientes y nosotros como personas vamos a vivir seguramente cada vez más años y seguramente vamos a vivir con una mejor calidad de vida. Y si me preguntan, bueno, en biotecnología, que es tan amplio y aplicado a biomedicina, además de ingeniería de tejidos, ¿qué otras cosas pueden generar muchos avances? Todo lo que está ligado con lo que tiene que ver con relevamiento de datos, todo lo que tiene que ver con censado de moléculas en nuestro organismo, hace que cada vez sepamos con más precisión qué es lo que nos está pasando y podamos atacarlo de una manera más eficiente, ¿no? O sea, todo lo que es relevamiento de datos es muy importante y tiene que ver con biomedicina y medicina translacional. Y justamente, bueno, se habla mucho de Big Data, de singularidad, digamos, está sin querer muy relacionado también con biotecnología y biomedicina. Y la longevidad, que es en realidad a lo que apuntan todas estas disciplinas, está creciendo, digamos, exponencialmente también, o dentro de muy poquito se va a despegar justamente todo el conocimiento que se está generando para lograr
ese objetivo que es vivir cada vez más y mejor, ¿no?